Nublado y sin viento, una mínima de 16 y una máxima de 35. Agárrense fuerte, porque viene bravo la cuestión climatológica. Bueno, separo o sigo derecho, chicos, como ustedes me digan. Derecho, bueno. Nos vamos a la próxima entrevista que tenemos planteada hoy para compartir con todos ustedes en Alta Data, y vamos a hablar a continuación con la jueza de violencia de género, la doctora Gisela Flamini, porque procesaron y trasladaron al servicio penitenciario al acusado del femicidio de Tiara Carrasco Bayón. ¿Se acuerdan lo que sucedió con esta menor de edad, que su cuerpo fue encontrado allí en cercanías, totalmente vejado y lastimado, allí en cercanías del estadio de Vargas? Pero ya está la doctora Flamini en línea para charlar con nosotros. Gisela, ¿cómo le va? Bienvenida a Alta Data. Aquí Matías e Ivana para Medios Rioja, la saludamos. Buen día. Buen día, Matías. Buen día, Ivana. Buen día a toda la audiencia. Buen día, doctora. Gracias por el contacto, doctora, como siempre. La novedad es que se determinó el procesamiento y el traslado del principal acusado del femicidio de Tiara al servicio penitenciario. Es así, Matías, muy bien, como acabas de resumir. La semana pasada, el día jueves de la semana pasada, sí, salió ya la resolución con el procesamiento y la prisión preventiva. En estos 2 años, el hecho había sido en el año 2023, en estos 2 años él estuvo alojado en alcaldía y ahora pasará a ser procesado, en calidad de procesado, al servicio penitenciario. Este procesamiento sale con una carátula como femicidio, sí, doblemente agravado por criminis causa y violencia de género. El agravante del criminis causa va surgiendo a raíz de la investigación en estos 2 años, en donde se pudo determinar con la prueba de ADN y con pruebas de químicas que sí, el cuerpo, digamos que los restos encontrados, entre esos ropa interior de la víctima, tenían partículas compatibles con semen, y luego cuando se contrastó el semen encontrado con el ADN del imputado, se consiguieron todas las coincidencias que el procedimiento de ADN requiere. Entonces eso nos daba la verificación de que efectivamente antes de matarla habría habido un abuso sexual con acceso carnal. Y así agravamos al criminis causa. Bien, doctora, y la participación del principal acusado, ¿está garantizado que hizo todo solo? ¿No se valió de nadie? ¿Nadie lo encubrió? ¿Nadie lo ayudó en ningún momento de haber cometido el delito? Estamos con la seguridad que esta instancia de investigación, sí, requiere, prácticamente seguros de que actuó solo. Después siempre se planteó la hipótesis de que probablemente la madre haya tomado conocimiento. Esto no lo pudimos determinar, a pesar de que habían llamadas telefónicas, sí, que se descubrieron como evidencia, pero de todas formas, por el vínculo, no hay, la situación es atípica, digamos. El hecho de que ella hubiera tomado conocimiento la exime por el hecho de que es madre. La norma penal no le exige otro tipo de conducta a ella, así que de todas formas era una conducta típica. Bien. Lo que sí, en cuanto al accionar, digamos, el hecho del homicidio, el femicidio, solamente actuó él, y esto hay abundante evidencia a lo largo de todos estos 2 años. Tenemos cámaras de 911, informes de teléfonos donde nos iban indicando las posiciones de acuerdo con la antena, tenemos mensajes, testimoniales, bueno, abundante prueba, bueno, además de todo lo que tiene que ver con las cooperaciones técnicas de la Policía Técnica Judicial, experto en incendios, los forenses, eso quedó claro. Buen día, doctora, la saludo nuevamente. Buen día, Ivana. Bueno, quería preguntarle qué sigue de ahora para adelante, cómo continúa todo esto, porque además, haciendo un apartado, se conocieron la cantidad de casos en lo que va del 2025 de femicidio, y además también el porcentaje del cual formó parte la provincia, y de cómo todo esto está en la boca de todos, hablando desde otro lugar de políticas públicas y demás. Pero ¿cómo continúa esta causa? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cómo continúa el acusado? Bueno, esto se notificó el día jueves. Hasta el día de hoy
no ha presentado la defensa el recurso de apelación, que es su derecho y lo puede presentar en estos días, que tiene hasta mañana para presentarlo. Si no se presenta la apelación, yo creo que estaríamos en condiciones de, a la brevedad, mandarlo al Ministerio Público Fiscal para que nos diga si estamos en condiciones de elevarlo a juicio. O sea, inmediatamente, esto es en un mes, 2 meses como máximo. Ahora, si apela en la defensa, la situación es diferente porque dependemos de el tiempo que le lleve a la Cámara a resolver el recurso de apelación. La instancia recursiva, eso es lo que a veces se demora más y no excede, digamos, los tiempos del juzgado. Bien, o sea que por el momento los tiempos están considerados normales, no hay una dilatación por el momento. Sí, nosotros en el juzgado, conjunto con mis compañeros, siempre nos ponemos como objetivo que los femicidios, que nos han tocado varios lamentablemente a lo largo de estos años, no nos dure la instrucción más de 12 meses. Lamentablemente, en este caso que salió la resolución recientemente, habían varias pruebas de ADN que, como ustedes saben, las pruebas de ADN no dependen de nosotros tampoco porque eso se envía a un laboratorio en Salta y aproximadamente y se enviaron en dos oportunidades, la primera para determinar de quién era el cuerpo que había sido encontrado y la segunda para determinar si el semen era compatible con el imputado, y cada oportunidad demora aproximadamente 5 meses, entonces ahí fue donde tuvimos la gran demora, pero la idea es siempre darle prioridad a los femicidios, resolverlos a la brevedad y elevarlos a juicio lo antes posible, siempre el resguardo de que no haya ninguna nulidad y que siempre, digamos, de manera prolija, digamos, legalmente. Bien. Doctora, ¿cuáles fueron los factores que lograron determinar el otro agravante, el homicidio, que es el criminis causa? Y si nos puede contar de qué hablamos cuando hablamos de criminis causa. Perfecto. El agravante del criminis causa está prevista en el Código Penal, en el artículo 80, en el inciso 7. Significa, es cuando una persona mata a otra para ocultar un delito anteriormente cometido. Entonces, en el proceso del asesinato, digamos, del homicidio, lo está haciendo con una doble intención, que es ocultar otro delito que ha cometido anteriormente y lograr su impunidad. En este caso, al descubrir que Tiara había sido abusada sexualmente con acceso carnal, por los restos de semen que se encontraron en la ropa interior, esto determinó que había sido abusada sexualmente con acceso carnal y que el autor había sido el mismo imputado que teníamos por homicidio. Entonces ahí se verifica el agravante del crimen causa. Bien, bien. Es importante que lo pueda poner en estos términos para que se entienda y no quede ningún tipo de duda. ¿En algún momento durante el proceso, doctora, puede haber alguna consecuencia o derivación para algunos organismos de control de minoridad que habían intervenido por algún tema de un conflicto familiar que aparentemente Tiara había tenido en su seno familiar y que estos organismos llegaron tarde o nunca llegaron? ¿Puede haber alguna derivación en el proceso penal con responsabilidad para estas áreas de minoridad? Yo creo que, siendo sincera, ¿no? Y sí. Matías, yo creo que más que para minoridad había una responsabilidad familiar, porque minoridad había intervenido y de hecho nosotros en el juzgado habíamos tenido una causa anteriormente, también por abuso sexual, en donde era la misma víctima. En nuestro juzgado esa causa estaba hace años procesado y el imputado, que era otra persona, estaba en el servicio penitenciario. Es decir, había una irresponsabilidad o una dejadez o una falta de cuidado, de atención, que ya venía desde hace varios años, pero sobre todo desde la familia, desde el vínculo más cercano que tenía, porque esa nena, digamos, tenía una familia, a diferencia de otros casos en donde no hay una mamá, no hay un papá, no hay persona o adulto responsable. En este caso, minoridad había intervenido, y había ordenado una serie de acciones, pero después no hubo seguimiento. Eso es cierto. La realidad es que con el personal, el poco personal que tiene minoridad y cómo trabajan, a veces es imposible hacer un seguimiento, estar encima de todos y de cada uno de los casos que le pasan en La Rioja, que son muchísimos, pero sí había intervenido y a lo que se notó a lo largo de toda la investigación, ya teniendo una causa anterior,
fue la dejadez, digamos, o la falta de cuidado, de atención desde los vínculos más cercanos. Bien, bien. Por último, doctora, para no quitarle más tiempo, ¿le sorprende el nivel de violencia, de conflictividad social, sobre todo que estamos viendo en casos de menores, el caso del bullying, ayer la protesta en el juzgado y otras situaciones que también donde mayores intervienen y toman cartas en el asunto por justicia por mano propia, podemos decirlo, contra menores o viceversa? Sí, totalmente, muchísimos casos. Nosotros en el juzgado tenemos competencia para todo lo que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes, y lo vemos todo el tiempo. Yo creo que es un reflejo de la sociedad, ni más ni menos, la sociedad que está cada día más violenta, padres, madres e hijos, y esto se traslada a los centros educativos, pero el núcleo primario está pasando algo, y ahí es donde tenemos que hacer foco. Es como que todo deriva en una denuncia, en un conflicto. Las soluciones ya no son amistosas, ya la gente no habla, no dialoga, directamente vamos al choque, a la denuncia, a contra todo, digamos. Bien. Doctora, gracias por estos minutos, ha sido muy amable. No, por favor, que tengan un buen día, gracias.